Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos y su reunión el día de hoy con su homólogo Donald Trump, ¿qué podemos esperar? De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, adelante, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Ceci? Te saludo. Expectativa que hay sobre este encuentro, una visita que, bueno, pues muchos apostaban a que no se daría pronto. Sin embargo, en los días previos, el propio presidente López Obrador anunció que ya era un hecho. La propia invitación del presidente Donald Trump, que incluso había recibido una carta por parte del grupo de legisladores hispanos que le estaban pidiendo que no se realizara esta visita, que no recibiera al presidente López Obrador, porque lo interpretaban como una reunión para fines electorales en beneficio del mandatario estadounidense Donald Trump, a lo que el propio presidente de Estados Unidos les dijo: señores, el presidente López Obrador es mi amigo, yo lo voy a recibir, es un buen tipo y vamos a conversar en la Casa Blanca. Y pues se llegó el día. Ayer vimos estas fotografías que, por cierto, causaron mucho revuelo del presidente López Obrador con el cubrebocas, porque es la primera vez que lo utiliza para subirse a un avión, obviamente, en un vuelo que tuvo que hacer escala en Atlanta, porque no había de ninguna manera vuelos directos a Washington. Sabemos el tema actual de las aerolíneas, que está muy complejo, detenido de alguna manera en muchos de los vuelos o las rutas internacionales que tienen estas aerolíneas. Y bueno, pues destacar, Ceci, que en esta visita hay mucha expectativa por parte de la comunidad latina, sobre todo porque hay dos grandes interpretaciones de este tema, de lo que ha parecido una especie de adivinanza, de tratar de saber qué es lo que va a pasar el día de hoy en la reunión del presidente de Estados Unidos con el presidente de México. Siempre ha habido polémica en estas reuniones, pero yo no le vería nada de raro o nada de malo que hubiera una reunión bilateral entre los presidentes de dos países que además son vecinos, que además comparten muchísimas cosas en común, que comparten el tema del comercio. Simplemente esta reunión está enmarcada con la entrada en vigor del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, del nuevo tratado que se hizo a raíz de todas las negociaciones en el último tramo del gobierno del presidente Peña Nieto, y también ya con participación del propio equipo del presidente López Obrador. Y no es raro, o no sería raro, una reunión de esta naturaleza si no fuera por los personajes de quien se trata. Por un lado, un presidente de izquierda muy identificado con la izquierda latinoamericana y, bueno, visitando al presidente de Estados Unidos en un ambiente muy amigable, es decir, en un ambiente de decir: México es amigo de Estados Unidos. Tan es así que el presidente López Obrador no ha querido confrontar al presidente Trump bajo ninguna circunstancia, no lo ha cuestionado en el tema del muro, no lo ha cuestionado en el tema de la migración, antes bien ha apoyado las políticas del presidente Trump con la Guardia Nacional en la frontera sur de México, de alguna manera amenazado por el tema de los aranceles, pero finalmente respondiendo a las peticiones del presidente Trump. Y bueno, en este sentido me parece, Ceci, que la reunión de hoy, la otra interpretación, porque una es como que hubiera un bullying o como que hubiera una especie de recibimiento hostil hacia el presidente López Obrador para que Trump pueda ganar ciertas simpatías, pero lo cierto es que una actitud de esa naturaleza lo único que haría para Trump es refrendar esa actitud hostil hacia México para quedar bien con sus bases. Pero lo cierto es que Trump no solo necesita sus bases, sino que necesita que el voto latino o los hispanos de alguna manera consideren que la buena relación entre Estados Unidos y México les conviene, y entonces le den el voto al presidente Donald Trump. Hay quienes dicen que no va a influir en temas electorales, pero dicen que un perdido a todas va. El presidente de Estados Unidos sabe que el manejo de la pandemia, entre otras circunstancias, el tema económico, le está generando problemas en el tema de la carrera presidencial, y bueno, no está de más invitar al presidente de México y de alguna manera generar ciertas simpatías con un sector, o si se puede, con la mayoría del voto latino. Entonces, la otra interpretación, que no es la hostilidad, me parece que tiene que ver más con un encuentro amigable. Ayer yo lo comentaba en un programa de opinión, es más bien un tema de dos compadres echándose flores uno al otro, hablando bien uno del otro y
tumbando una serie de teorías de que Trump se va a burlar y va a humillar al presidente de México y que por eso no debía venir el presidente López Obrador a Estados Unidos. Yo más bien creo que va a ser una reunión amigable, que los dos se van a echar flores, tales como las que llevó el presidente esta mañana al monumento a Juárez, ahí, bueno, no al monumento, sí, al monumento a Juárez en Washington y también al monumento a Abraham Lincoln. Entonces, va a ser muy interesante, por supuesto, cómo va a ser esta reunión, que yo más bien le apostaría, y estamos un poquito jugando a la adivinanza, Ceci, porque no sabemos qué va a suceder, obviamente, pero yo sí, en minutos previos, digamos, a la reunión de Trump y de presidente López Obrador en la Casa Blanca, yo sí te diría que le apostaría más bien a una reunión de ayudarse mutuamente. Me parece que una reunión amigable, una reunión donde no haya hostilidad, le beneficia tanto al presidente de Estados Unidos para el tema del voto latino, como al presidente de México en el tema interno de la política nacional, donde con todo el tema de la pandemia y al no haber apoyos a muchos sectores empresariales, pues había quien señalaba que la agenda del presidente López Obrador era golpear a los empresarios, tal como sucede en Venezuela, tal como sucede en otros países, pero lo cierto es que López Obrador va a estar con empresarios esta noche, tanto mexicanos como estadounidenses, y lo que va a hacer en Washington es mandar un mensaje hacia el presidente de Estados Unidos de que está más cercano a Estados Unidos de lo que pudiera estar sobre algunos líderes indeseables para el imperio norteamericano, como lo pueden ser Nicolás Maduro, por ejemplo. Entonces, me parece que en toda esta reunión que estamos esperando va a haber más un tema de amistad que le beneficie y que le genere puntos positivos a ambos países y a ambos presidentes, sobre todo en el momento político que cada uno vive en sus respectivos países. Edgar, efectivamente, como tú comentas, no tiene nada de malo ni nada de raro que dos mandatarios se reúnan. Sin embargo, ¿es inoportuna o es riesgosa la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento a los Estados Unidos? Yo creo que no, al contrario. En mi teoría es que la visita del presidente de México realmente le puede beneficiar al presidente de México. Esta semana ha sido una buena semana para México en términos de que, bueno, ayer se logró identificar uno de los restos de los jóvenes de Ayotzinapa, lo cual es muy importante, la caída de la verdad histórica, una promesa que hizo el presidente de México. El tema de la extradición de Emilio Lozoya también es un punto favorable para su gobierno, y ahora si la visita a Estados Unidos sale bien, pues se va a notar un hat-trick, como dicen en el fútbol, se van a meter 3 goles en un solo partido, en una sola semana. Entonces, yo creo que más que el riesgo, me parece que el presidente López Obrador no hubiera necesariamente jugado con demasiado riesgo. Recordemos que es la primera gira internacional del presidente López Obrador fuera de México. Entonces, yo creo que está muy bien amarrado todo, muy bien pactado, aunque es muy impredecible el presidente Trump, y en una de esas puede dar la sorpresa, o bueno, no sería sorpresa, pero podría dar alguna declaración que no le sea muy favorable al presidente de México, pero insisto, yo más bien creo que va a ser de amigos, y más que riesgo creo que les puede beneficiar a ambos. Creo que está pactado incluso este tono amigable, amistoso entre ambos. Bueno, y referente a las fotografías que publicó el presidente Donald Trump precisamente hace unos días, en donde visitó Arizona y pues bueno, se tomó unas fotografías en el muro fronterizo justo antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa esto, Edgar? Sí, exactamente. Hubo quien lo interpretó como una provocación, ¿no? Antes de que el presidente de México viajara, al estilo de Donald Trump. Ya veremos si ese fue un preámbulo de lo que pudiera suceder. Yo creo que López Obrador ha sido muy cuidadoso en no pelearse con Trump, porque sabe que nada de lo que diga López Obrador realmente puede cambiar la actitud o la política de Donald Trump. Entonces, más bien le da por su lado, y más bien creo que va a ser un tono amistoso. Insisto, Trump es muy impredecible. Lo que pudiera pasar es que sea un tono muy amistoso la reunión, y que entonces al día siguiente pues venga un tuit donde Trump diga que México ya aceptó volver a pagar el muro, etcétera. Pero bueno, eso sería ya una harina de otro costal, y ya veríamos cómo el presidente maneja esa situación ya de regreso en casa. Claro, todo podemos esperar de aquel lado. Edgar, referente a la situación, ¿cómo se está viviendo en este momento la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves a nuestros connacionales? ¿Están brindando apoyo al presidente? ¿Y qué se dice de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos en un vuelo comercial?
Así es, bueno, efectivamente hay mucho interés por esta visita. Como lo comentan varias de las crónicas de esta mañana, hubo varios grupos de apoyo en el recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington. Y bueno, pues hay un ambiente, obviamente hay gente que no está de acuerdo con la política de López Obrador en México, pero también hay que decirlo, hay un ambiente en este momento, digamos, más como de recibirlo, de bienvenida al presidente de México. Y bueno, pues se le está yendo bien, en este momento. Hay mucha expectativa por la reunión con Trump y hay mucha expectativa de los acuerdos que pudiera haber en esta reunión. Recordemos que Trump tiene incluso pactado un encuentro con hispanos posteriormente, es decir, ya que regresa el presidente López Obrador a México, Trump se va a reunir en los próximos días, me parece que mañana mismo tendrá una reunión con hispanos, y eso pudiera ser una buena señal de que después de reunirse con el presidente no va a ser hostil, porque se va a reunir con los hispanos, y entonces eso te habla de que habría un seguimiento a la reunión del presidente López Obrador. Hay una buena expectativa de esta visita. De acuerdo, Edgar. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y estaremos muy pendientes de la visita del presidente a los Estados Unidos. Un abrazo, Edgar. Igualmente, Ceci, un abrazo para ti y para todos allá en Guadalajara. Muchísimas gracias también a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Lo espero el día de mañana aquí en Señal Global.